Muy buenas noches con todos los presentes. Vamos a dar unos minutos para que puedan ingresar a la reunión. Bien, muy buenas noches con todos. Vamos a empezar. Un momento, por favor. Muy bien, muy buenas noches. Ahora sí vamos a poder continuar. Listo, muy buenas noches, Irma, Juan Carlos y Sandra en el chat. Correcto. Entonces, sí hubo algunos problemillas técnicos, pero ya estamos aquí conectados. Muy bien. Entonces, estamos avanzando con las diferentes etapas de vida, ¿no? O de repente aspectos, situaciones, ¿no? Que pueden surgir y que pues obviamente va a ser necesario hacer hincapié en ello, ¿no? Por los cambios que van a haber, ¿no? Tanto a nivel físico, fisiológico, pues como también a nivel nutricional, ¿no? Entonces hemos ido viéndolo poco a poco, ¿no? Desde la etapa preconcepcional, gestacional, lactancia, ¿no? Lo que viene a ser preescolar, escolar, y ahora vamos a pasar a una nueva etapa, que viene a ser adolescente. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Listo. Ahí tenemos, ¿no? La adolescencia, una etapa de vida, ¿no? Que justamente va a ser un periodo de transición, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entre cuando se es niño, ¿no? Y pues cuando se es adulto, es esa etapa intermedia, ¿no? Entonces, también, ¿no? Ahí van a resaltar varios aspectos, la parte psicológica, la parte física, la parte social, económica, etcétera.
¿no? Entonces, en esta etapa se va a completar, ¿no? El desarrollo del organismo, ¿no? Entonces, vamos a tener cambios, ¿no? Por ejemplo, a nivel hormonal, ¿no? Por el que todos hemos pasado, ¿correcto? Entonces, tenemos parte de conocimiento de ello, ¿no? Entonces, ¿qué edades va a comprender la adolescencia? Justamente entre 10 a 19 años. ¿Correcto? Luego hay otras subdivisiones, sí, sí las hay, ¿no? Adolescencia temprana, intermedia, tardía, ¿no? Pero por ahora vamos a quedarnos con ello, ¿no? Entre 10 a 19 años. ¿Listo? Entonces, dentro de esta etapa vamos a tener pues a la pubertad, ¿no? Que aquí ya se va a dar pues la aparición, por ejemplo, del vello axilar, del vello púbico, ¿no? La parte de la menarquía en las niñas y en los varones, pues la telarquía, ¿no? Entonces, vamos a tener cambios físicos bastante notables, ¿correcto? El famoso estirón, ¿no? Sobre todo se observa más en varones, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Vamos a tener pues también cambios a nivel social, como les dije, psicológico, ¿no? Ese periodo de transición, pues, ¿no? Muchas veces le da ese pensamiento de quiero ser independiente, ¿no? El de experimentar, ¿no? Etcétera. Entonces, en conjunto, ¿no? Puede también afectar, ¿no? Influir en lo que viene a ser los hábitos nutricionales, ¿correcto? Que podrían ser, pues, por exceso, ¿no? O por déficit, ¿correcto? Entonces, en exceso, ¿qué tendríamos? Sobrepeso, obesidad. Y por déficit, habremos escuchado en algún momento problemas de repente de anorexia, ¿no? De bulimia, ¿no? Entonces, em, en este caso, ¿no? La parte del acompañamiento nutricional va a ser muy importante, ¿correcto? Ya está. Muy buenas noches a todos en el chat. ¿Listo? Entonces, vamos a tener pues toda una serie de cambios. Paulatinos, progresivos, rápidos, sí también. Entonces, ¿correcto? Vamos a tener pues características fisiológicas, ¿no? Esperadas, normales, ¿no? En el adolescente. Entonces, algo que va a resaltar mucho en este aspecto va a ser pues la maduración sexual, ¿no? ¿Qué más? El aumento del peso, el aumento de la talla, ¿no? Esa redistribución en cuanto a la parte de la composición corporal que habíamos hablado en algún momento, ¿no? Hablamos pues de la parte de la distribución tanto de la grasa como de la masa muscular. Entonces, también vamos a tener pues cambios, ¿no? A nivel psicológico, ¿correcto? Entonces, toda esa serie de cambios que el adolescente va a ir experimentando, ¿no? También va a influir en lo que viene a ser sus necesidades, sus requerimientos, ¿no? En cuanto a la energía, ¿correcto? Pero también a la parte nutricional, ¿no? Entonces, aquí ya se va a dar pues una diferenciación más marcada. Entonces, por ende, los requerimientos, sea varón, sea mujer, van a diferir, van a ser diferentes, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué aspectos importantes vamos a tener? Lo que habíamos mencionado, ¿no? La maduración sexual, ¿correcto? Entonces, estos cambios, como les había mencionado, van a ser un proceso, ¿no? Que se va a dar, pues, poco a poco, entre comillas, ¿no? Y pues va a tener un periodo, un tiempo de duración aproximado de entre 5 a 7 años, ¿no? Entonces, el tiempo de inicio, ¿no? En cuanto a los cambios,
podrían variar, ¿no? Entre los 10, 11 años, ¿no? Llegando a la parte del pico máximo entre los 12, 13 años, por ahí. Y para los niños, varoncitos, ¿no? Empieza después, ¿no? Entonces, aproximadamente 1 o 2 años después, ¿no? Y pues el pico de desarrollo, ¿no? Va a ser aproximadamente entre los 14 y 15 años, ¿no? Por ese motivo de que inició después, ¿no? Entonces, vemos que de alguna manera, ¿no? La parte de la maduración va a haber ahí pues una diferenciación, ¿no? Teóricamente hablando, claro está. Entonces, en cuanto a la parte de la menarquía, ¿no? También va a variar, ¿correcto? Aproximadamente, pues, va a ser de repente 12 años. Puede ser antes, sí, puede ser 11 años, por ejemplo. ¿Podría empezar después de esos 12 años? Sí, también. Podría iniciar a los 3, incluso a los 14, ¿no? Etcétera. Recordemos que no todos somos iguales, ¿correcto? Entonces, por eso ahí habrá pues un margen, ¿no? ¿Qué más vamos a tener, ¿no? Además de la maduración sexual? Los cambios visibles, ¿no? Los cambios somatométricos. Entonces, en este periodo, el adolescente va a aumentar el peso, ¿no? Entonces, aproximadamente entre el 40 al 50% de su peso definitivo. Y la talla también va a aumentar, ¿correcto? Entonces, en el caso de las mujercitas, ¿no? Van a alcanzar aproximadamente, ¿no? Casi su talla adulta, ¿no? Un año después de la menarquía. Y pues, ¿no? Todo va concatenado, agrupado con la parte de la maduración sexual, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que pues a una misma edad van a estar creciendo, pero también vamos a ver que se van a desarrollar más rápido que los varones, ¿no? Porque ellos inician, teóricamente hablando, un tiempo después, ¿no? Entonces, ¿van a haber diferencias con respecto al varón? Sí, también, pero no podemos dejar de lado la parte de la genética, ¿correcto? Que va a ser muy importante para algunos aspectos que vamos a hablar más adelante. Muy bien, ¿qué más vamos a tener? ¿No? Cambios en la distribución corporal, como lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que observamos a veces en los varoncitos, ¿no? Hay un mayor aumento de peso, de tallas, ¿no? Sobre todo. Y pues también de masa muscular, ¿no? Deme un momentito, por favor. Muy bien. Entonces, vamos a continuar, ¿no? em, estábamos hablando de la parte de la distribución corporal, ¿no? Entonces, en ese aspecto va a haber una diferencia, ¿no? La parte de la ganancia de masa muscular y la parte de la ganancia de tejido graso, ¿no? Que va a ser predominante en el caso de la mujer, ¿no? Entonces,
En este caso, ¿no? En las mujercitas, pues van a ser una contextura, ¿no? Como mencionarle, no gruesa, sino van a tender a ganar más grasa, ¿no? Menor tejido óseo por ahí y pues también menor tejido muscular, ¿no? Entonces, esa distribución, ¿no? De lo que viene a ser eh, de la masa muscular, ¿no? Va a variar entre mujer y varón. Entonces, eso también, ¿no? Eh, Va a dar pues ciertos aspectos, ¿no? Visuales diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mujer, ¿no? La parte de la cadera, de la cintura, es más prominente, ¿no? A comparación del varón, ¿correcto? Entonces, todos esos cambios, ¿no? De lo que viene a ser masa ósea, huesos, ¿no? Masa muscular, ¿no? Ganancia, almacenamiento de tejido graso, etcétera, va a requerir energía, ¿no? Va a ser ello, energía, ¿correcto? Entonces, para lo que viene a ser esta etapa de vida, va a aumentar la parte del gasto energético, ¿no? ¿Por qué? Porque internamente se están movilizando una serie de recursos con respecto a la parte del metabolismo, ¿no? Y pues, si yo tengo reservas, se están empleando parte de ellas, pero si no, si de repente no estoy ingiriendo la parte energética correspondiente, ¿no? Obviamente estos procesos podrían verse afectados, ¿no? Entonces, eso es en la parte del requerimiento calórico, en la parte nutricional, de igual forma. Va a variar si es mujer, si es varón, ¿no? Ya tenemos diferencias en la parte energética, en la parte proteica igual, ¿no? Etcétera, ¿no? Y pues en este caso van a haber circunstancias que pues van a meritar de repente, por ejemplo, un incremento en la ingesta de alimentos ricos en hierro o suplementos, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando, por ejemplo, de lo que viene a ser, pues, buscar de alguna manera compensar esas pérdidas menstruales, ¿no? Que ahora, dentro de la parte ginecológica, también hay patologías, ¿no? Que podrían relacionarse a ello, incrementando, por ejemplo, la pérdida sanguínea. ¿Listo? Entonces, la maduración sexual va a ser progresiva, ¿correcto? Nosotros tenemos pues ahí en la parte de salud, ¿no? La evaluación justamente de este proceso, ¿no? En cuanto a la parte ósea, pues de igual forma, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser lo importante acá? Estimar, ¿no? Siempre se habla de estimar, ¿no? Esos requerimientos, ¿no? Que puede tener el adolescente, que como hemos visto, ¿no? Muchas veces la parte social influye mucho en ellos, ¿no? Y acá vamos a tener pues la parte psicológica, ¿no? Que va a estar bastante ligado, ¿no? Entonces, en el aspecto pues psicológico, ¿no? Van a haber muchos factores que a su vez van a influir en él, ¿no? Como habíamos mencionado, van a buscar de alguna manera, ¿no? Mm, la autonomía, ¿no? ¿Qué más? El apoyo, entre comillas, ¿no? De sus pares, ¿no? De personas de sus edades, ¿no? Por eso es que muchas veces prefieren el entorno amical, ¿no? Que el entorno familiar, ¿no? Entonces, le dan mucho énfasis, mucho sentido a la parte del aspecto corporal, ¿no? Entonces, a su vez, por eso también son muy susceptibles a que a la influencia de los medios, ¿no? Ahora ya no hablamos pues solo del medio televisivo, de las pancartas, no, hablamos también de las redes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que muestran? Un estándar X,
¿no? Que muchas veces, nutricionalmente hablando, no es adecuado, ¿no? O no es algo que pueda mantenerse en un tiempo prolongado, ¿no? Eh, acorde a las necesidades, pues, ¿no? Entonces, vamos a tener esos aspectos en el adolescente. Y es por ello que muchas veces pueden ser vulnerables, ¿no? A caer tanto en el déficit como en el exceso, ¿no? Entonces, eh, es importante que justamente se evalúe, ¿no? ¿Cómo son los hábitos de ese adolescente? ¿No? Para que en base a ello también se tome en cuenta para la elaboración, por ejemplo, de los famosos planes, ¿no? De recomendación nutricional, ¿no? Entonces, siempre se va a considerar, ¿no? Lo que la persona, ¿no? tenga interés o despierte su interés, siempre. Entonces, vamos a ver. Listo. Habíamos mencionado en clases anteriores que la parte de la valoración nutricional va a ser individual en todo grupo etario, ¿correcto? Y esta pues no va a ser la excepción, ¿no? Entonces, en este caso se va a hacer pues, ¿no? Una entrevista, una exploración física, ¿no? La parte de lo que viene a ser la información dietética, ¿correcto? Y se amerita, ¿no? Una batería de exámenes de laboratorio, ¿no? Entonces, dentro de la entrevista, ¿no? ¿Qué es lo que se va a consultar? ¿Qué es lo que se va a buscar? ¿No? La parte de los antecedentes, ¿no? Antecedentes personales, antecedentes familiares, ¿no? Y pues todos los aspectos o los factores que rodean a este adolescente, para obviamente determinar, ¿no? Sus necesidades o sus riesgos también, ¿no? Saber, ¿no? ¿Qué percepción tiene de sí mismo? ¿Está satisfecho o no? ¿No? Consigo mismo. ¿No? Esto suena mucho a autoestima, ¿verdad? Y es que esto también va a estar relacionado con esa vulnerabilidad que habíamos hablado, ¿no? Mientras menos autoestima no se pueda percibir en un adolescente, va a haber más riesgo, ¿correcto? Entonces, vamos a tener ello, ¿no? ¿Qué más? De repente, si realiza alguna actividad, ¿no? Alguna actividad estudiantil, física, etcétera, ¿no? ¿Es sedentario o no es sedentario? ¿No? Entonces, en la parte ya de la exploración física, el examen físico, ¿no? Em, podría verse la parte de los cambios físicos, obviamente, ¿correcto? De repente, algún indicio que pueda dar una imagen de algún problema nutricional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, la parte de la contextura corporal podría ser uno de ellos, ¿no? Entonces, acá dentro de la parte física se va a encontrar la parte de la antropometría, que lo hemos tocado en clases anteriores, ¿no? Entonces, en la parte de la antropometría, peso, talla, ¿no? Perímetro abdominal, ¿no? Perímetro de cintura, ¿correcto? Ya aparecen estos términos, ¿no? Que obviamente no son de rutina, sirven para evaluar algo en realidad, ¿no? Entonces, estas medidas antropométricas deben ser lo más completa posible, lo más exacto posible, ¿no? Porque un error en eso, en la parte de la evaluación, también se van a cometer errores, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Vamos a tener ello. Listo.
cuanto a los requerimientos nutricionales, si queremos hablar pues de algo generalizado, bien sabemos que va a ser complicado, ¿no? Entonces, cada persona, en este caso cada adolescente, va a tener ciertas particularidades, ¿no? Su estilo de vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, va a ser necesaria la valoración individual, ¿correcto? Em, en cuanto a la parte ya de ello, ¿no? Ver la velocidad de crecimiento, por ejemplo, ¿no? ¿En qué etapa de la maduración se encuentra? ¿No? Son las situaciones que, por ejemplo, van a condicionar, ¿no? La parte de las necesidades nutricionales. La parte del apetito, ¿no? Ustedes dirán, no, pero eso es en la parte de los niños, no solamente en ellos, ¿no? Hay un aumento, una disminución del apetito, ¿no? Em, de repente hay algún tipo de obsesión, entre comillas, ¿no? Por alguna actividad física, ¿no? Para de repente que puedan influir, ¿no? En la parte de las alteraciones nutricionales, por ejemplo. ¿Podría haber? Sí, podría haber, ¿no? Entonces, dentro de ello, ¿no? Vamos a encontrar, pues, diferentes aspectos, ¿no? Diferentes literaturas, ¿no? Para ver, ¿no? Toda esta evaluación, ¿no? Como les había mencionado. No hay una única respuesta a algo, ¿no? Siempre van a haber países, organizaciones que pues realizan actividades de investigación para dar a conocer algo más, ¿no? La idea es acercarnos lo más posible eh, a lo que experimenta nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, con respecto al requerimiento de energía, ¿no? Eh, lo que vamos a hacer es pues buscar, ¿no? Como les dije, acercarnos. Para eso tenemos las famosas ecuaciones matemáticas, ¿no? Entonces, para eso tenemos varias que pueden diferir entre una y otra, sí, correcto. Entonces, tenemos, por ejemplo, de la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, la que están viendo en la pantalla, ¿listo? Que pues van a ser bastante usados, ¿no? Entonces, tenemos las ecuaciones para el cálculo del gasto energético en reposo. Varones, mujeres, ¿no? Ya vemos ahí una variación de por sí, ¿no? Recuerden que estas son expresiones matemáticas, ¿correcto? Donde voy a tener constantes, lo que no se va a mover va a permanecer, y pues los aspectos del propio usuario, ¿no? Todavía no digo paciente, usuario, ¿no? Como peso, talla, ¿correcto? Peso, talla. Muy bien. Entonces, ¿no? En este caso, la parte de lo que viene a ser, pues, aquellos factores, aspectos que van a influir en el gasto de energía, ¿no? Voy a tener el sexo, ¿listo? Relacionado en parte a los cambios fisiológicos, ¿no? Que hemos hablado, algunos de ellos. También relacionado a la parte de la actividad física, ¿por qué no? ¿Listo? La edad, ¿en qué etapa, ¿no? De ese periodo de tiempo que habíamos mencionado en la adolescencia se encuentra? ¿La etapa inicial, la pubertad? ¿O ya se encuentra en la etapa final, de repente, que ya está llegando a la adultez, por ejemplo, ¿no? El peso corporal, ¿no? Como vemos ahí en la imagen, de por sí va a ser algo personal, no todos pesamos lo mismo, ¿listo? La parte de la masa muscular, el estado metabólico, la genética, que va a ser muy importante, lo que les había mencionado al inicio, genética, ¿no? Muchas veces nosotros queremos o buscamos, ¿no?
lograr algo comparándonos a veces con otros, ¿no? Y eso pues es parte de la influencia, ¿no? Como les dije, eh, de la parte social, ¿no? Muchas veces decimos, yo quiero ser como él. Imagínense los adolescentes, más aún. Ahora está el famoso TikTok, ¿no? Y pues toman eso como referencia, ¿no? Buscan hacer de alguna manera lo mismo que esa persona y en algunos casos son pues dietas extremas, ¿no? Que pues van a llevar a un estado de desnutrición, ¿listo? Eh, y pues, ¿no? Dentro de ello la parte genética va a influir mucho, ¿no? La parte de repente de la forma del cuerpo, ¿no? Que por ahí tal vez no va a ser posible, ¿no? El alcanzar ese ideal, ¿no? ¿Por qué? Por mi genética, ¿no? Otras variables que en realidad hay muchas, debió estar separado la parte de la actividad física, el estado de salud. De repente es un adolescente que está cursando con alguna patología, por ejemplo, diabetes mellitus o alguna otra enfermedad X, ¿no? Que obviamente genera también un adicional en la parte del requerimiento energético, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener nuestras comidas al día, ¿verdad? Em, lo ideal es que yo necesito saber mi gasto energético. Este es mi gasto energético en reposo, sin contar con la actividad física, ¿no? Y obviamente a esto le tengo que agregar la actividad física, ¿correcto? Entonces, buscar adquirir la mínima cantidad para mantener mi cuerpo en buen estado, es decir, con las funciones básicas, vitales, es con esto. ¿Listo? Es lo mínimo que yo debo de darle a mi cuerpo, ¿no? Ahora, si yo hago actividad física pesada, voy al gimnasio, qué sé yo, me dedico a algo de construcción, lo levanto, hago fuerza, ¿no? Entonces, obviamente, mi gasto energético va a aumentar. Y por ende, lo que le tenga que dar a mi cuerpo, ¿no? En cuanto a necesidades energéticas, también aumenta. ¿Listo? Ahora, esas necesidades yo las tengo que distribuir, ¿verdad? Porque yo no solo como una vez al día. Yo tengo mi desayuno, mi media mañana, mi almuerzo, mi media tarde y mi cena, ¿no? Yo tengo eso, ¿correcto? Entonces tengo que distribuirlo de manera que durante todo el día yo pueda ingerir, ¿no? Lo que mi cuerpo necesita, ¿no? Y acá tenemos, bueno, una idea de distribución, ¿correcto? Va a depender mucho de cuántas comidas al día se van a ingerir. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. En cuanto a la parte del aporte energético, ¿no? Yo voy a tener mis macronutrientes, aquellos elementos, ¿no? Que me van a proporcionar energía, los macro, ¿no? A su vez, a ver, perdón, ¿qué ha pasado en el chat? Ujú, ujú. ¿Se fue el audio? No. A ver, dame un momento. Ya está. Ujú. El examen. Para el examen aún falta. De igual forma, la asesora les va a estar informando de ello en el grupo de WhatsApp, ¿no? Ella va a mandar los comunicados allí de cuántos días tienen, de qué hora tienen para dar el examen, ¿no? Entonces, por eso creo que no va a haber problema, ¿no? No puedo escuchar nada del examen. ¿De qué examen están hablando? Si me pueden responder por mensaje, por favor.
No comprendo. Bueno, esperaré su mensaje entonces. Listo. Entonces tenemos los principios inmediatos. No, estamos hablando de que la parte energética va a ser constituida por los macronutrientes, ¿correcto? Entonces, dentro de esos macronutrientes yo tengo mis proteínas, mis carbohidratos, mis lípidos. ¿Listo? Entonces, eso también se va a distribuir, porque no todo va a ser carbohidrato, no todo va a ser proteína y no todo va a ser grasas. No, tengo que distribuirlo eh, de manera que, a ver, ya. Para el examen falta, muchachos. A ver, hay un examen al finalizar el módulo todavía. Cada módulo tiene 8 clases, ¿no? Nosotros estamos en la clase 6. Falta todavía. Tiene que acabar la última clase del módulo para recién hablar del examen, ¿no? Igual, no se preocupen porque la asesora les va a enviar un comunicado, ¿no? Entonces, en la última clase recién les brindaré las pautas. ¿Listo? No confundan a los demás. Ya está. A menos que quieran examen intermedio, que también podría darse. ¿Listo? Muy bien. Entonces, estamos en la distribución de proteínas, grasas, carbohidratos, ¿no? Entonces, en cuanto a la parte de proteínas, va a ser un 10 a un 30% de mis necesidades diarias. En la parte de grasas, 25 a 35%. Carbohidratos o hidratos de carbono, 45 a 65%. ¿Listo? Entonces, con una adecuada distribución, si ustedes ven, no dice acá 15%, no dice 35, perdón, 25%. Tengo un margen, un rango, ¿verdad? Entonces, en cuanto a las grasas, de igual forma, yo tengo un rango. ¿Para qué me va a servir ese rango? Para priorizar, distribuir, ¿no? De manera que mi consumo de proteínas no caiga en el déficit, ¿no? Bueno, tampoco en el exceso, ¿no? Igual en la parte de grasas, ¿no? Entonces, acorde a lo que yo estoy buscando, ¿no? De repente, voy a poder tomar un rango, pero lo importante va a ser que entre los tres me llegue el 100%. Eso es lo importante, sin sacrificar carbohidratos. Carbohidratos no dice cero, ¿correcto? Grasas no dice cero. Es decir, que va a estar presente en nuestro plato. Pero ¿qué es lo que pasa con muchos adolescentes? Dice, ah, no, esto es grasa, no lo como. Ah, no, esto es carbohidrato, no lo como. Y a veces solamente están con su pollito a la plancha y toda verdura. ¿Qué le falta ahí? Le falta fibra, le falta, de repente por ahí, ¿no? En la parte de las grasas, pero en fin, ahí falta carbohidrato. ¿Listo? Entonces, yo lo digo porque yo lo veo. Yo he visto que hacen eso a veces. ¿Cuál es su finalidad? Ah, quiero bajar de peso, dice, pero quiero bajar rápido, ¿no? Ya se acerca el verano, ¿no? Son adolescentes, ¿no? Están en esa etapa donde la parte corporal, ¿no? Juega mucho para ellos. Es muy importante, ¿no? Ahora, no quiero decir que pues en todos al 100% le den la misma importancia, ahí sí va a variar, ¿no? Pero es un aspecto muy considerado, ¿correcto? Entonces, eso es lo importante de hacerle entender al adolescente, de que no por excluir a un grupo, ¿no? Va a ser saludable, ¿no? Tiempo atrás se escuchaba mucho de los retos, ¿no? Las tendencias, qué sé yo. Y pues dentro de ello, por ejemplo, ingerían, me parece, algodón.
que se quedaba en la parte estomacal, obviamente ocupando un lugar, ¿no? Y pues dentro de ello, ¿no? Generaba, entre comillas, saciedad. Pero obviamente es un acto peligroso por todas las repercusiones que luego puede traer. Entonces, suceden ese tipo de cosas, ¿no? Es una población vulnerable a la parte social, como les había mencionado. Entonces, tenemos ello, ¿correcto? En este caso, la parte de las proteínas van a ser elevadas en cuanto al requerimiento, ¿correcto? Porque tenemos crecimiento de tejidos, ¿no? Tenemos renovación de células, ¿correcto? Vamos a tener una serie de cambios que van a necesitar de ello, ¿no? Entonces, em, van a haber factores que también, ¿no? Aparte de lo social, ¿no? Van a contribuir de repente a situaciones de malnutrición. De repente no hay la parte económica como se debería, ¿no? Em, de repente la parte cultural, ¿no? Muchas veces le dicen, no, tú, no, como padres, ¿no? ¿Qué te preocupas tanto de eso? ¿No? Pero tenemos países ajenos al nuestro que la parte corporal es muy importante socialmente, ¿no? Y con ese tema de la globalización, ¿no? Etcétera, eh, parte de esa cultura a veces se busca adaptar cuando hay algo que puede influir ahí, y es la parte genética, ¿no? Entonces, van a haber pues diferentes situaciones. Patologías, también vamos a verlas, ¿no? Tal vez no son extremadamente frecuentes, pero sí las hay. Tenemos la anorexia, la bulimia, ¿correcto? Entonces, obviamente, todas las situaciones de malnutrición voy a presentar, ¿no? Una alteración en la parte energética, en la parte proteica, ¿correcto? Entonces, eh, uno de los aspectos importantes aquí va a ser proteínas, ¿listo? Por el periodo en el que nos encontramos, ¿no? ¿Qué más? Tenemos también a las grasas, ¿correcto? Pero dentro de las grasas hablamos, pues, de aquellos que van a ser para nuestro beneficio, ¿no? Entonces, dentro de ello, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, la parte de los aceites vegetales, por ejemplo, ¿no? Entre otros, ¿no? Los ácidos grasos esenciales. Tenemos los carbohidratos, ¿correcto? Carbohidratos, que no pueden faltar, no pueden excluirse, ¿no? Entonces, dentro de los carbohidratos yo tengo aquellos que van a ser simples y aquellos que van a ser complejos, ¿no? ¿Qué voy a preferir? Los complejos, ¿correcto? Y dentro de esto voy a encontrar la parte de los vegetales, de las frutas, ¿no? Que pues me van a aportar también fibra, ¿correcto? Entonces, tenemos una gran variedad, ¿no? En cuanto a la parte de alimentos para satisfacer esas necesidades nutricionales, ¿correcto? Nuestro país es mega diverso, ¿no? Y por ende también la parte de la variedad, ¿no? Es más accesible. ¿Eso? Entonces, tenemos ello, ¿no? Importante consumir los tres, ¿correcto? Los tres. Muy bien, recuerden que estamos adolescente, ¿listo? Entonces tenemos las famosas vitaminas, ¿no? Que si bien es cierto, la parte de requerimientos es menor a comparación de los macronutrientes, ya sabemos cuáles son, de igual forma van a ser importantes, ¿listo? Entonces, ya sabemos que la parte energética en cuanto a requerimiento está aumentada,
debido al gasto también elevado, ¿no? El aspecto energético. Entonces también va a haber una mayor necesidad de vitaminas, ¿correcto? Vitaminas que intervienen en diferentes procesos internos, ¿no? Y pues en este caso, nosotros habíamos hablado de los micronutrientes, ¿verdad? Hemos hablado en la parte del gestante, del famoso ácido fólico. Y la etapa de vida adolescente, desafortunadamente, no está ajena a ese periodo gestacional. Tenemos embarazos adolescentes, ¿no? Y lo que de repente muchos años atrás era un escándalo tener un adolescente de 17, de 16, ahora tenemos de edades menores, ¿no? En donde pues, como ustedes ven, la parte del crecimiento se está dando en periodos o en pasos agigantados. Pero esta etapa, si es que se da, cosa que no debería, ¿no? Estacional, va a influir también en este proceso de crecimiento. Va a haber una alteración. ¿Listo? Entonces, dentro de acá también voy a encontrar pues a mi ácido fólico y otros nutrientes, ¿no? Otras vitaminas. ¿Correcto? La parte de la vitamina A, la vitamina C, la vitamina D, E, ¿no? También en cuanto a la parte de los requerimientos van a estar aumentados, ya que también intervienen, ¿no? En la parte del crecimiento, ¿correcto? Y pues, ¿no? La parte de la vitamina D, ¿no? Bastante relacionado justamente con ello, ¿no? Con el tema del calcio, por ejemplo, que vamos a necesitar para la parte de la formación de tejido óseo. ¿Listo? A ver, en un momento. Listo. Ujú, ujú, ujú. Ya, si hablamos del aspecto muscular, proteínas, ¿no? Proteínas. Ay, perdón. Para todo lo que viene a ser pérdida de masa muscular, vamos a ver proteínas. Siempre va a aumentarse la necesidad proteica, ¿no? Mm, ¿Cuáles son las secuelas de una alimentación, de una inadecuada alimentación en adolescentes? Ya. Bueno, estamos en un periodo de crecimiento, de necesidades, ¿correcto? En donde se espera una adecuada mineralización ósea, em, adecuadas reservas. Recordemos que los adolescentes continúan yendo a estudiar, ¿no? O en su defecto a trabajar, ¿no? Porque sabemos que algunos contribuyen, ¿no? Por ejemplo, en las áreas rurales. ¿Listo? Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, alteraciones todavía en ese periodo de completar la maduración orgánica. Si de repente está en un consumo de sustancias nocivas, más aún, ¿no? Ujú, ya. Ya, el tema de la parte de escuelas, sí, eso es cierto, y creo que en algún momento nosotros también lo hemos hecho, ¿no? Hemos comprado algo que no es saludable, obviamente, ¿no? Por diferentes razones. ¿Listo? Pero en ese sentido, juega mucho también el papel, ¿no? De los hábitos. ¿Qué hábitos se han establecido? ¿No? ¿Qué más? La parte también, obviamente, de la función ya de la escuela, ¿no? Como el fomento de las escuelas saludables, ¿correcto? Pero sí puede haber una repercusión. Sí. Su alimentación es netamente eso, mm, una desnutrición, ¿no? Probablemente anemia, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Todos esos aspectos positivos que se tenían para el crecimiento, para el desarrollo, pues se van a ir
disminuyendo, ¿no? Ahí está. Listo. Ahí está. Y además, ustedes saben que en lo que pasa de joven, ¿no? La factura ya la estaremos viendo más adelante, la etapa de vida adulto, adulto maduro, adulto mayor, ¿no? Donde ahí decimos, ¿por qué hice eso? ¿O por qué no hice esto? Y ahí también se va a ver, ¿correcto? Ya, ¿en qué estamos? Ah, ya, listo. En la parte de vitaminas, ¿no? ¿Va a haber un requerimiento? Sí. ¿Es importante llegar a ello? También. ¿Listo? Tenemos minerales, correcto. Entonces, como estamos en un periodo de crecimiento, ¿no? Los huesos también van a crecer. ¿Qué necesito? Calcio, ¿no? Entonces, en este caso, el 99% de la masa ósea va a ser calcio, ¿no? Y pues aproximadamente un 45%, casi la mitad, se va a formar durante la parte de la adolescencia. Entonces, si yo no tengo una adecuada ingesta de este mineral, ¿no? Pues obviamente no voy a tener una mineralización ósea adecuada, esperada. Más adelante, ¿no? ¿De qué riesgo tendré? Osteoporosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cuanto a la parte del depósito de calcio, ¿no? En lo que viene a ser, pues, las mujeres, ¿no? O sea, aproximadamente a los 13 años, y los varoncitos, 14 años, casi 15, ¿no? Entonces, esto puede variar, obviamente, es un aproximado, ¿correcto? Y esto va a ser muy importante, ¿no? Una adecuada mineralización ósea, ¿no? Eh, recordemos que nosotros tenemos factores protectores, nosotras, ¿no? En cuanto a la parte hormonal, que son los estrógenos. Pero cuando llegamos a la parte ya menopausia, postmenopausia, este factor protector cae y ya tenemos un factor de riesgo para lo que viene a ser osteoporosis. Si yo le sumo a eso, ¿no? Todo lo que hice pues en mi adolescencia. Si yo tuve una alimentación saludable, una alimentación balanceada, bueno, ¿no? Seguirá como un factor de riesgo, ¿listo? Pero si de repente no pasó eso, mm, qué sé yo, no tuve la parte económica, ¿no? Sufrí de desnutrición, de anemia, ¿no? Probablemente mis huesitos pues no van a estar al su 100%. Entonces, mi factor de riesgo se va a aumentar para el desarrollo de osteoporosis. Si yo le sumo a eso una gestación en la parte de adolescente, ¿no? Hay un mayor riesgo, ¿no? Porque hay una competencia, ¿no? El feto está creciendo y el adolescente también. ¿A quién se prioriza? ¿No? Sobre todo si las ingestas son limitadas al feto, ¿no? Entonces, voy sumando, como ustedes ven, factores de riesgo. Mientras más sume, mayor va a ser la probabilidad de que se dé, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello. ¿Listo? Hay que tener en cuenta ello. Muy bien, tenemos la parte del calcio. Muchachos, vamos a dar unos minutos de receso. Sí. 10, 15. Ya 9:15 vamos a regresar para avanzar, ¿no? No falta mucho, lo último es caso clínico. Listo. Entonces, tiempo para que tomen agua, vayan al baño, etcétera. Regresamos.
Muy bien, vamos a continuar entonces. Estamos hablando de la parte del calcio, ¿verdad? Y de su importancia, tanto para el presente, que va a ser del adolescente, pero también como para lo que viene, para lo que se viene, ¿no? Las siguientes etapas de vida, ¿no? Entonces, eh, en este caso, dentro de la parte de la atención al adolescente, porque también hay, ¿no? Va a ser importante, pues, valorar los estilos de vida, los hábitos alimenticios, pero sobre todo la parte psicológica, ¿no? De eso va a depender mucho también el resto de los aspectos, ¿no? Entonces, en este caso va a ser muy importante, ¿no? La adecuada ingesta de lo que viene a ser, pues, el calcio, ¿no? Ya que como otros alimentos, no, perdón, como otros nutrientes, ¿no? El 100% de lo que se ingiere no necesariamente va a ser el 100% de lo que se absorbe, ¿no? Hemos visto que van a haber alimentos, ¿no? Que de repente hagan o limiten la parte de la absorción, como en el caso del hierro, por ejemplo. Y otras que pues la favorezcan, ¿no? Entonces, dentro de lo que viene a ser la parte de calcio, ¿no? Por ejemplo, la parte de la ingesta de la cafeína, fósforo, etcétera, ¿no? Lo que encuentro, por ejemplo, en las bebidas, ¿no? Van a limitar esa absorción del calcio. Y a veces, pues, ¿no? Llevan su pancito, imaginemos con queso, pero su botella de gaseosa. Entonces, poco o nada, ¿no? Voy a tener ahí de aprovechamiento, ¿no? Como debería, ¿correcto? Entonces, vamos a pues tener ello, ¿no? Si hay necesidad de suplemento, se evaluará en dicha evaluación, ¿no? Dicha anamnesis, en fin, para la prescripción. Otro nutriente importante es el, creo que esto es más resaltante, ¿no? Entonces, así como están en crecimiento los órganos, los huesos, tejidos, etcétera, la parte del volumen sanguíneo, sangre, también lo va a estar, ¿no? Porque mantener esos tejidos más grandes, ¿no? También requiere consumo de oxígeno. ¿Cómo voy a hacer eso? Ah, muy bien, más hemoglobina, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres, habíamos mencionado la parte de lo que viene a ser la menarquía, ¿no? Voy a tener ahí pérdida sanguínea, ¿no? Pérdida de hierro, ¿correcto? Lo que de repente ustedes dirán, bueno, me va a llevar a un punto en el que de repente voy a tener una anemia. Depende de cómo se estaba al inicio. Si yo estuve con las justas o de repente ya estuve anémica, a esto se puede acentuar un poco. Pero de repente no, ¿no? Yo tenía una adecuada ingesta de hierro, buenas reservas. Entonces el cambio no va a ser pues muy resaltante, ¿correcto? Entonces, la ingesta de alimentos ricos en hierro aquí va a ser muy importante. ¿Listo? Ya hemos hablado bastante de ello, dónde lo encuentro, cuál es más biodisponible, es decir, cuál voy a aprovechar más, cuál no, cuál va a ser una alternativa, etc. Ahora, ¿puede ser necesario un suplemento? Sí podría, ¿no? Pero hay que evaluar mucho, ¿no? En este caso, al adolescente. Pero sí podría haber una necesidad porque el requerimiento está aumentado. ¿Listo? Aumentado. Entonces, también vamos a tener al famoso zinc, ¿correcto? Que pues va a estar relacionado con la formación, el desarrollo, ¿no? De la parte ósea, de la parte muscular, ¿no? La parte de cabellos y uñas, ¿no?
y que pues esto se va a deber, ¿no? A que va a estar presente en diversas enzimas que van a desarrollar a su vez diferentes procesos, ¿no? ¿Dónde encuentro, ¿no? El zinc? Las carnes, el pescado, uno de los alimentos más completos, el huevo, ¿correcto? Y pues, no, con respecto al calcio que estábamos mencionando, también van a haber elementos, ¿no? que limiten su absorción. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Evitar consumirlos simultáneo, muy seguido, juntos, mejor dicho, juntos. Si no, espaciados, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros vamos a tener factores de riesgo nutricional en el adolescente, ¿no? Entonces, hemos visto que van a haber diferentes cambios que van a surgir, ¿correcto? Y que pues, ¿no? Van a influir en su día a día, ¿no? Entonces, la etapa de vida adolescente es una etapa de riesgo, entre comillas, ¿no? Es una etapa donde se es vulnerable, ¿no? Por toda la cantidad de información verdadera o no que se pueda recibir, ¿correcto? Entonces, si le sumamos la necesidad energética, la necesidad nutricional, de igual forma. Entonces, dentro de los factores de riesgo alimentarios, ojo, alimentarios, ¿qué vamos a tener? Ahí está. Saltarse o suprimir, ¿no? Las comidas principales, sustituyéndolas por otras de escaso valor saludable, ¿no? Entonces, lo que más abunda, ¿no? son los puntos, ¿no? de comida rápida, la hamburguesa, el pollo broster, etcétera, ¿no? que van a contener gran cantidad de calorías, grasas saturadas, exceso de carbohidratos, ¿no? y escaso aporte de fibra, de repente de ciertas vitaminas y minerales, ¿no? Entonces, ¿cuál suele ser eh, la principal comida, ¿no? que se saltan, que muchas veces se suprimen, ¿no? y es el desayuno, ¿no? por diversas circunstancias, se levantó tarde, ¿no? etcétera. Suele ser el desayuno, ¿no? Sin embargo, este es el alimento principal del día, ¿no? ¿Qué más tenemos? Aumento de frecuencia eh, de consumo de alimentos precocinados, ¿no? Eh, a diferencia de los frescos, ¿no? Con la consiguiente mayor contribución de la grasa saturada y trans al consumo energético total en perjuicio de los hidratos de carbono complejo y fibra, ¿no? Entonces, recordemos que los vegetales, por ejemplo, ciertas vitaminas, son termosensibles, son lábiles, ¿no? Que de repente si yo ya lo encuentro listo, ¿no? precocinado, de forma inadecuada, voy a perder parte importante de ese aporte nutricional que me podía dar, ¿no? Entonces, eh, cosa que los alimentos frescos sí me podrían ofrecer, obviamente dentro de lo seguro, ¿no? Entonces, ¿puede darse ello? Sí, también, ¿no? Consumo de refrescos y zumos industriales, ¿no? Entonces, hacemos referencia, bueno, a las bebidas que pasan por todo ese proceso, ¿no? Que si bien dicen enriquecido con tal o tal cosa, ¿no? Lo que yo voy a encontrar allí es un exceso de calorías, ¿no? Y que va a contribuir a un estado de sobrepeso y obesidad, ¿no? Obviamente, acorde a la frecuencia del consumo, ¿no? Entonces, muchas veces se prefieren pues estas bebidas, ¿no? Eh, por sobre, por ejemplo, la parte de lácteos, ¿no?
Estas bebidas pues no solamente contienen azúcares, contienen una serie de sustancias químicas, ¿no? Que lo que van a hacer, obviamente, en la parte interna es afectar, por ejemplo, la parte ósea, ¿no? Entonces, ¿qué va a evitar eso? Bueno, que yo mineralice mis huesitos lo máximo posible. Me dejará vulnerable. ¿Qué más? Los picoteos entre horas. Y es lo que nosotros también solemos hacer, probablemente. Tenemos hambre en la media mañana. ¿Qué hacemos? Vamos por una galleta. ¿Qué hacemos? Vamos por una hamburguesa de repente. Vamos por alguna golosina, por un chicle, etcétera. ¿No? Que si bien es cierto, me va a aportar energía, pero la parte nutricional va a estar muy escasa, ¿no? ¿Qué más? Adquisición de hábitos tóxicos, consumo de alcohol y tabaco, ¿no? Es una etapa donde la parte social influye mucho, ¿no? El querer identificarse, pertenecer a un grupo, ¿no? Muchas veces lo puede llevar a esas situaciones, ¿no? A los hábitos tóxicos, ¿no? Entonces, tenemos menores, adolescentes, que acuden a lugares que obviamente no están aptos a ingresar, ¿no? ¿Con el fin de qué? De consumo de ello, ¿no? De alcohol, por ejemplo, ¿no? Entonces, salen noticias y bueno, todos nosotros tenemos conocimiento de ello, eh, de que a veces adolescentes no faltan a clases por irse a otro lugar, pues a beber, a ingerir ello. Entonces, no solamente está la parte física, como ustedes pueden ver, sino otros aspectos también, ¿no? Si lo queremos llevar a la parte nutricional, ¿no? Esa ingesta de alcohol va a limitar la absorción de ciertos nutrientes, ¿correcto? Tenemos, por ejemplo, la parte de la vitamina C. Entonces, em, voy a tener, si es que esto es muy frecuente, ¿no? Un déficit. En cuanto al tabaco, el fumar, ¿no? Va a alterar ese requerimiento de la vitamina C, como lo hemos visto. El requerimiento aumenta, porque los radicales libres también lo hacen. Y la vitamina C es un antioxidante que busca combatir, eliminar, ¿no? Ello, entre comillas, ¿no? ¿A qué más están propensos? A iniciar, ¿no? Las dietas especiales, ¿no? Aquellas dietas extremas, hipocalóricas, las vegetarianas, bueno, naturistas, ¿no? Etcétera, ¿no? Con diferentes fines. Entonces, ¿para qué hacen eso? Para seguir estándares, entre comillas, de belleza, que no van a estar de repente acorde a la parte genética, ¿no? Que no es compatible con sus necesidades nutricionales, ¿no? Entonces, vamos a encontrar ello, ¿no? Muy bien. Entonces, dentro de las alteraciones nutricionales frecuentes, ¿no? Del adolescente, ¿no? Vamos a tener, pues, varios, ¿no? Por déficit y por exceso también, ¿no? Entonces, eh, la parte del hábito alimenticio eh, puede ser un factor protector, como les había dicho, pero también un factor de riesgo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? La parte de el exceso suele darse desde edades tempranas, sobrepeso, obesidad, como hemos visto que ha ido en aumento post pandemia, ¿no? Y pues también tenemos los famosos déficits, ¿no? Que mm, si hablamos de nutrientes, vamos a tener déficit de hierro por las necesidades mencionadas, del zinc y del calcio, ¿no? Entonces, van a desarrollarse patologías, ¿no?
como la anemia ferropénica, ¿correcto? Entonces, en este caso, ¿no? Si yo tengo una baja ingesta de alimentos que tengan calcio, pues la masa ósea, ¿no? No va a ser la adecuada, como lo habíamos ido mencionando. Entonces, habrá más adelante un mayor riesgo de osteoporosis, ¿no? Como muchos de repente adultos, ¿no? Nos mencionarán. Ahorita no lo sientes, dice, pero más adelante, cuando los años pesen, ahí se hará más evidente. Y eso es verdad. ¿Listo? Entonces, en la parte del zinc, ¿no? El déficit, pues también me va a traer de alguna manera algún cuadro clínico, ¿no? Fragilidad en la parte de los cabellos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la parte de lo que viene a ser el sedentarismo, ¿no? La baja actividad física, de igual forma va a estar todo relacionado, ¿no? Entonces, en cuanto a la parte del exceso, ¿no? Las situaciones de obesidad, eh, se están dando, como les había dicho, desde los pequeñitos, ¿no? Los pediátricos. Eh, y en la adolescencia, pues es un punto crítico, ¿no? Todos habremos escuchado del famoso bullying, ¿listo? Y que pues en realidad no va a influir, ¿correcto? En la parte de los adolescentes, por los dos lados, ¿no? Como agresor y como víctima, ¿correcto? Eh, entonces, estos niveles, porcentajes, ¿no? De obesidad han ido en aumento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se observa? ¿No? Un aumento en cuanto a la parte de la circunferencia de cintura. Ustedes dirán, bueno, es un aspecto físico de repente, ¿no? No, en realidad no, ¿no? Como les había mencionado, van a haber medidas antropométricas que me van a poder estimar, no, sino dar luces de lo que podría pasar más adelante. Y el perímetro de cintura es uno de ellos. ¿Listo? Entonces, esta obesidad va a causar problemas en diferentes aspectos, ¿no? En la parte psicosocial, ¿no? La parte de repente del aislamiento, ¿no? Etcétera, porque la forma de pensar de un niño va a ser diferente a la del adolescente, ¿no? De repente para un niño antes no había pues la vergüenza como tal, ¿no? En ciertos aspectos, pero cuando se es adolescente sí, ¿no? Entonces cambia esa forma de ver el mundo, de pensar, como les dije, pero también parte de ello es por la influencia, ¿no? De la parte social. ¿Listo? Entonces, algo que se da, ¿no? Son los trastornos de comportamiento alimentario, ¿no? Entonces, ¿qué más vamos a encontrar adicionalmente? La parte de la anorexia, bulimia, ¿no? Que habíamos mencionado, ¿no? En el que hay una preocupación pues sumamente excesiva, ¿no? Por el peso, por la figura, por la comida, son milimétricos para ver, ¿no? El tema de las calorías, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, es algo que de repente ustedes digan, bueno, hasta cierto punto puede ser beneficioso, ¿no? Contar, pero es un punto en donde es una obsesión, tal vez, ¿no? Y obviamente va a causar daño a nivel psíquico, psicológico y obviamente social, ¿no? El estar preocupado todo el tiempo por ello, ¿no? Entonces, eh, ¿qué vamos a ver, ¿no? De repente en estas personas, ¿no? Una queja constante, ¿no? De que ha subido de peso, de que de repente ustedes lo ven delgadito o delgadita, porque no es algo exclusivo de mujeres, ¿no? Sino también de varones. Suele presentarse más mujeres, correcto, eso es cierto, pero no excluye a los varones. Un minuto, por favor.
Muy bien. Estábamos mencionando de que no va a ser algo exclusivo, ¿no? De la mujer, sino también hay casos que están en varones, pero son menores. ¿Listo? Entonces, la etapa de vida adolescente es bastante vulnerable frente a ella, ¿no? Y obviamente ese control excesivo, ¿no? Va a limitar la ingesta de nutrientes necesarios para el organismo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Un proceso de desnutrición. Recording in progress. Un momento. Ya está. Entonces, vamos a tener ello, ¿no? Se va a iniciar un proceso de desnutrición, en la cual va a haber una pérdida de peso evidente, pérdida de masa muscular, em, déficit, ¿no? En la parte de la ingesta de nutrientes, aparición de enfermedades relacionadas con esos déficits, ¿no? Cuanto a la parte, ¿no? Carencial, ¿listo? Entonces, si ustedes buscan imágenes de anorexia, de bulimia, van a poder darse cuenta, es muy evidente. Entonces, ahí el acompañamiento psicológico va a ser sumamente importante y hasta decisivo, ¿no? Porque de repente puede hospitalizarse, puede restablecerse, ¿no? Una nutrición parenteral, ustedes ya saben de lo que estoy hablando, ¿no? Y buscar, entre comillas, brindar todas las necesidades, ¿no? Nutricionales. Pero si es que la parte psicológica, psíquica, no está adecuada, no voy a poder mantener esos resultados en el tiempo, porque va a caer en lo mismo, ¿no? Entonces, es un problema ya que abarca, ¿no? Otras áreas, ¿listo? Entonces, tenemos pues eh, ello. Vamos a ver. Entonces, ¿qué más? ¿No? Otro aspecto, otra situación va a ser, por ejemplo, el tema de la vigorexia, ¿no? Entonces, hay ahorita la parte de la imagen, ¿no? Eso sobre todo es en varones, ¿correcto? Esto sí es más en varones, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Una perfección, entre comillas, física, ¿no? Con aparente, ojo, con aparente visión de salud, ¿no? Entonces, en este caso, no se busca llegar a una imagen, ¿no? Como les digo, ¿no? De repente de un desarrollo prominente muscular, ¿no? Entonces, para ello, ¿no? A veces se hacen muchos sacrificios, ¿correcto? Entonces, dentro de esos sacrificios, ¿no? Está de repente dedicar un tiempo excesivo a lo que viene a ser la parte del gimnasio, levantamiento de pesas, ¿no? Etcétera. Situaciones que podrían, ¿no? Comprometer la parte física, uno, lesiones, etcétera. Y pues también generar conductas alimentarias inapropiadas, de repente excesos, que por ahí pueden llegar a la parte tóxica, ¿no? Excesos de suplementos, exceso, qué sé yo, de inyectables, ¿no? Todo con el fin de lograr algo, ¿no? Una visión de repente equivocada de la parte de salud, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿No? La parte de lo que viene a ser también em, atletas, ¿no? Personas que de repente se dedican a deportes,
que quieren o tienen, ¿no? Un determinado fin, ¿listo? Entonces, eh, vamos a encontrar, ¿no? Desequilibrios nutricionales, por ejemplo. Entonces, muchas veces los obligan o se ven obligados, ¿no? A realizar eh, eh, dietas que lo permiten centrarse en una categoría X, por ejemplo, ¿no? Entonces, de no lograrlo, pues de repente son excluidos, ¿no? Eh, en la parte de repente del uso de suplementos u otros elementos para favorecer el rendimiento físico, ¿no? Estimulantes. Entonces, eh, obviamente lo que se busca es una alimentación pues saludable, ¿no? Que permita todo eso, ¿no? Rendimiento físico, ¿no? Acorde al tipo de deporte, etcétera, ¿no? Entonces, siempre se va a preferir pues, ¿no? La parte natural, entre comillas, ¿no? Entonces, en la parte de lo que viene a ser, por ejemplo, ¿no? Este tipo de situaciones, ¿no? Eh, ambos sexos podrían llegar a presentar, ¿no? Un tipo de trastorno en la parte de la conducta alimentaria, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que mantener un bajo peso puede beneficiar en ciertos aspectos, competiciones, si queremos hablarlo, por ejemplo, gimnasia, patinaje, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que vaya acompañado, ¿no? De la parte nutricional. ¿Listo? Y pues eso nosotros ¿no? Lo percibimos, ¿correcto? Vemos atletas, pero no atletas, ¿no? De repente, competencias, donde las que participan son bien, pero bien delgaditas, que puede estar relacionado a la parte genética, sí podría, ¿por qué no? ¿Correcto? ¿Podría estar relacionado también a una dieta extrema? También podría, ¿no? Entonces, vamos a tener ello. Muy bien, recomendaciones nutricionales, ¿no? Entonces, la parte de lo que viene a ser adolescente, lo ideal es conseguir un proceso de crecimiento y desarrollo adecuado, ¿correcto? Entonces, con ello, más adelante, ¿qué es lo que quiero evitar? Enfermedades, ¿no? Hipertensión, dislipidemias, diabetes, osteoporosis. Entonces, voy sembrando y años después cosecharé. ¿Listo? Entonces, para esto va a ser importante una adecuada ingesta de alimentos. Un desayuno, una media mañana, un almuerzo, una media tarde y, bueno, una cena. Eso depende mucho de los hábitos, el tema de la cena, ¿no? Dentro de ello, de la ingesta de alimentos, ¿no? Se tiene que garantizar el aporte de las calorías. ¿Listo? Que la dieta sea variada. Recordemos que habíamos dicho, mientras más alimentos o variedad de alimentos estén durante el día, ¿no? La probabilidad de, obviamente, adquirir, ¿no? Todos los nutrientes es mayor, ¿correcto? Entonces, eh, nosotros, ¿no? Habremos escuchado, por ejemplo, de la pirámide alimenticia. Eso es un tema bastante conocido, ¿no? Y también fácil de comprender, fácil de entender. Ese es el fin, ¿no? Que la población pueda comprender, pero sobre todo pueda aplicar. Y cuando se habla de alimentación saludable, también se habla de la pirámide, ¿no? Que yo sé que desde pequeñitos nos lo muestran, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener, ¿no? En la base, ¿no? Eh, obviamente, yo veo que la base es más grande que los siguientes peldaños. Es decir, lo que voy a buscar, ¿no?
mantener la mayor parte, ¿no? En este caso, estilos de vida saludables, actividad física diaria, equilibrio emocional, bastante importante, ¿no? La parte alimenticia saludable y la parte hídrica, ¿correcto? Luego yo veo que ya tengo alimentos, ¿listo? Entonces, yo veo que en este escalón es más pequeño, vamos a llamarle así, ¿no? Que el anterior, ¿correcto? Entonces, aquí voy a encontrar fuente de carbohidratos, si es que yo me doy cuenta, carbohidratos complejos, ¿listo? ¿Cómo cuáles? Tengo, por ejemplo, el tema de legumbres, el tema del pan, ¿no? La parte del arroz, cereales integrales, ¿no? Que obviamente me van a aportar fibra, vitaminas y minerales, ¿listo? Pero también me hace alusión a la parte del consumo, ¿no? Tengo frutas y verduras y pues tengo mis carbohidratos, ¿no? Y obviamente esto va a variar según el grado de actividad física, porque el grupo que me brinda mayor cantidad, ¿no? de energía va a ser ello, los carbohidratos. ¿Listo? Entonces, ¿qué me mencionan en cuanto a las frutas y las verduras? ¿No? Que su consumo va a ser 2 a 3 veces al día en cuanto a las verduras y hortalizas, las frutas 3 a 4 veces al día, ¿no? En los lípidos, veo parte de lípidos, tengo aceite de oliva, ¿correcto? Entonces, recuerden que los carbohidratos van a estar presentes en el plato, ¿no? Y tienen un buen porcentaje por su aporte, ¿no? eh, calórico. En cuanto a la parte de verduras, frutas, tenemos a la parte de vitaminas y minerales. ¿Listo? Entonces, en este caso el adolescente, pues debe consumir, ¿no? todo ello, ¿no? La parte de las verduras para aprovechar las vitaminas. ¿Listo? Entonces, vamos a tener, ¿no? más arriba los productos lácteos, correcto, esenciales, ¿no? Voy a obtener nutrientes como calcio, por ejemplo, para la parte ósea, ¿no? Pero también voy a tener presencia de proteínas. ¿Listo? Y ahí está. 2 a 3 veces al día, ¿no? Tengo pescados, carne magra, ¿no? Legumbres, frutos secos, también de contenido lipídico. ¿Listo? Y más arriba yo veo que ya cada peldaño se va haciendo más pequeñito, ¿no? Eso también me hace referencia al consumo, como les había mencionado. Voy a tener carne. Carne roja que tengo que moderar mi consumo. ¿Tiene proteínas? Sí, los tiene, ¿correcto? ¿Qué más? La parte de los embutidos, alimentos procesados, su consumo es con mucha moderación por toda la parte del sodio y otros elementos que voy a encontrar allí, ¿no? Y pues la parte del pico de la pirámide, que voy a tener dulces, snacks, grasas saturadas. Aquello que debo de consumir en muy poca cantidad, ¿listo? Muy poca, ¿no? Ocasional, moderado, ¿listo? Y de ser posible, pues de repente no, ¿no? Pero hay ocasiones en donde va a meritar cumpleaños, etcétera, ¿no? El famoso una vez al año no hace daño. Entonces, vamos a tener esos aspectos. Si es que es necesario suplemento, va a tener que ser evaluado por un personal de salud. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a tener ello. Ya, todavía tenemos tiempo. Tenemos un caso clínico. Un momento. Ya está, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el caso clínico? Madre lleva a consulta a su hija porque una adolescente, ¿no? Está muy cansada, ha bajado de peso, no desayuna, come muy poco en casa y se irrita con facilidad. Tranquilamente puede ser un adolescente común, ¿no? Un adolescente común, ¿listo?
Entonces, ¿qué datos tengo? Nombre Mariana, bueno, edad 15 años, es de sexo femenino y ella se encuentra cursando el cuarto de secundaria. Dentro de la actividad física, ella realiza gimnasia 6 veces por semana. Gimnasia, hablamos de una actividad física bastante considerable en cuanto a la inversión de energía que realiza. Pero ¿qué vemos? Que ha bajado de peso, que no desayuna, siendo esta una de las comidas más importantes del día. Come muy poco en casa, se irrita con facilidad. ¿Listo? Historia clínica, antecedentes personales, menarquía que inició a los 12 años, ¿no? La parte de lo que viene a ser el ciclo menstrual, ¿no? Han sido irregulares en los últimos 6 meses, ¿no? Eh, en los síntomas que está presentando ahorita, fatiga, cansancio, mareos, caída de cabello, ¿no? Dificultad para la concentración, sensación de frío constante, ¿no? En cuanto a la parte alimentaria, que dice que no desayuna, ¿verdad? Come muy poco en casa, evita comer con la familia, porque lo más probable es que la familia esté consumiendo sus alimentos saludables o de repente ricos en carbohidratos, ¿no? No lo sabemos. Cuenta las calorías. Sigue cuentas fitness en redes sociales y aumentó el ejercicio recientemente. Entonces, tenemos una evaluación antropométrica. Peso actual, 48 kilos. Peso hace 6 meses, 54 kilos. ¿No? Veo una pérdida de peso, bueno, considerable. Talla, ¿no? 1,60, sacando el IMC 18,7. Hay una pérdida de peso, ¿correcto? El IMC está dentro de lo normal, pero la pérdida ha sido un poquito agresiva, más rápida, si queremos mencionarlo así, ¿no? Eh, entonces, ¿no? El desayuno no lo consume, ¿correcto? La media mañana dice que es café más galletas integrales, ¿correcto? Almuerzo, que es en el colegio, una ensalada pequeña más pollo en la plancha, a lo que les estaba mencionando. ¿Vieron? Se repite más de lo frecuente, perdón, más de lo pensado. Merienda, media tarde, yogur light. La cena, tostadas integrales más pan. Hidratación, bebe agua y bebidas sin calorías. Bueno, agua, ¿listo? Estamos conociendo un poco más del caso clínico. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? No hay desayuno, el almuerzo está pobre, siendo una de las comidas también principales, la cena también, no hay una ingesta calórica adecuada, ¿no? Eso se ve a simple vista, considerando aún que practica gimnasia, que ha incrementado su actividad física. Entonces, ¿qué más veo? No veo, bueno, solo una vez al día, ¿no? Que veo el pollo. Entonces, mi requerimiento proteico está bajito. Consumo de calcio, lácteos, ¿correcto? Lácteos, el yogur light, bajo también. Proteína, solamente el pollito de la plancha, bajo. La dieta es restrictiva, ¿correcto? Restrictiva y obviamente no es la adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Análisis de laboratorio. ¿Va a ser importante? Sí. Hemoglobina 10,8, bajo. Ferritina, bajo. Vitamina D, bajo. Calcio, bajo a normal. O sea, está el RAS. El peligro, vamos a ponerle así.
Entonces, ¿qué tiene? Anemia, creo que esto es bastante evidente. Hay un déficit de vitamina D, ¿no? Y en el calcio estamos con las justas, un riesgo de baja masa ósea, ¿no? Entonces, em, ¿qué estamos viendo aquí? Sabemos, por la parte teórica, perdón, que hay necesidades elevadas, ¿no? ¿Qué estamos viendo en el caso, perdón, anemia ferropénica, ¿no? Hay dietas restrictivas, hay un exceso de preocupación por la parte del peso, ¿no? ¿Qué me está generando? Ejercicio excesivo, dieta restrictiva. Ese exceso, dice que cuenta las calorías, ¿no? Podría llevarme a un trastorno de conducta alimentaria. Ya hay indicios, ¿no? ¿Qué más? A un riesgo de baja masa ósea. El yogur light no llega a satisfacer las necesidades de calcio que tiene. Y obviamente influencia de la parte social, en este caso de las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué problemas? Bueno, esto ya lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser acá? Necesario restablecer. ¿Qué cosa? El aporte, tanto calórico como nutricional. Ya hay una patología, la anemia, hay que corregirla. Se brindará tratamiento para ello. ¿Con qué? Con hierro, ¿no? Mejorar la relación con la alimentación y aquí va a entrar pues también la parte psicológica, psicología. ¿Qué es lo que quiero? Prevenir los trastornos de conducta alimentaria y obviamente otras situaciones que puedan surgir más adelante, problemas a nivel óseo, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí va a ser necesaria la consejería, el acompañamiento, ¿no? De repente buscar cambiar un poco el enfoque, ¿listo? De no restrictivo, sino de repente de racionar mejor, ¿no? Entonces, veo que hay anemia, tengo que mejorar el consumo de alimentos ricos en hierro, ¿listo? Con lo que viene a ser, lo que va a favorecer la absorción y de alguna manera, ¿no? Evitar de repente la parte de aquellos que van a limitar eso. ¿Listo? Favorecer el consumo de qué? De alimentos ricos en calcio y de vitamina D, ¿no? Buscar la reintroducción del desayuno, una de las comidas importantes del día. 5 comidas al día, reducir el ejercicio excesivo y obviamente el trabajo con psicología, lo que les mencionaba, va a ser muy importante. Van de la mano. De lo contrario, eso no va a funcionar. No, no va a funcionar a largo plazo, ¿correcto? Ah, esto ya lo mencioné. La pérdida de masa muscular. Puede ser algo fisiológico, como suele pasar en el adulto mayor, ¿no? A veces cuando se da una disminución de peso agresiva, ¿no? En donde no solamente se pierde tejido graso, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Sino también se pierde masa muscular. ¿Ok? Importante, masa muscular. Deficiencias proteicas, también pérdida de masa muscular. De repente procesos patológicos, atrofias, etcétera. ¿No? Hay varias causas. ¿Listo? Eh, las ensaladas, el consumo de mesas, se deben comer antes de los platos principales. Allá, ingesta de lo que viene a ser, pues, la parte de la ensalada. Eh, algo favorecedor de la fibra, porque al final es fibra, ¿no? Es que brinda saciedad, ¿no? Tú puedes comer una gran cantidad y sentirte saciado porque es volumen, ¿no? En cuanto al alimento me refiero. Entonces, si tú lo ingieres primero, vas a tener ya una parte saciada, ¿no? Y eso va a evitar de alguna manera a que consumamos en exceso. A veces nosotros tenemos hambre y comemos, no, comemos, perdón,
hasta saciarnos por completo, ¿no? Entonces, cuando en realidad no debería de ser así, ¿no? O sea, comemos hasta hartarnos, hasta a veces tener malestar estomacal. No es así en realidad, ¿no? Entonces, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Favorece la parte de la saciedad, entonces hace que el resto de mi estómago, así en términos sencillos, ya sea pues ocupado, ¿no? Con lo que viene a ser pues tu segundo, tu lenteja, tu menestra, etcétera, ¿no? Entonces, y con eso pues también evitar esa pesadez, ese cansancio después de comer, ¿no? ¿Listo? La ensalada nosotros le agregamos de repente limón, etcétera, y pues favorece, ¿no? La parte de la absorción del hierro también, ¿no? Etcétera. Entonces, eso ayuda mucho, por ejemplo, a la parte de mantenimiento de la glucosa, ¿no? Ayuda, ¿no? Ahí está. Eh, van de la mano. Si yo quiero ganar masa muscular, va de la mano alimentación y actividad física, sí o sí, van de la mano. Por eso que al adulto mayor se le dice que haga actividad física dentro de sus posibilidades, obviamente con una dieta rica en proteínas. Van de la mano. Ujú. Ya respondí varias de ellas. Ah, sí, pero también recuerda que tenemos la parte del colesterol bueno, ¿no? Tenemos el colesterol malo y tenemos también el colesterol bueno. Correcto que también lo puedo encontrar en la parte alimenticia, ¿no? Colesterol malo, LDL, que tú mencionas, y el bueno, el HDL, que es el que, en términos sencillos, ¿no? A ese LDL, ¿no? Por ejemplo, de la parte de las arterias, ¿correcto? Entonces, eh, vamos a tener ello. En la parte de la fibra, bueno, sí, también me va a favorecer la parte del tránsito intestinal, ¿no? La eliminación, ¿correcto? La salud intestinal. ¿Listo? En la parte del HDL, bueno, va a traer en realidad una serie de beneficios. Es por eso que hablamos de consumir también alimentos, ¿no? Ricos en lípidos, pero en aquellos ácidos grasos esenciales, ¿no? Que tenemos ahí la palta, por ejemplo. Pero hay que moderar el consumo también. Todo en exceso hace daño. Tenemos los pescados grasositos. Tenemos también eh, las almendras, que tienen un contenido lipídico, pero pertenece a ese grupo de lo bueno, ¿no? Y pues que va a ayudar, obviamente. Muy bien, listo. Listo, muchachos, sin más que decir, porque ya me pasé. Igual si hay algo que no se haya mencionado, la próxima clase. Listo, ya está. Voy a dejarlo de grabar.